investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer. Un placer estar por aquí de nuevo compartiendo con la audiencia discusiones de temas interesantes que tienen que ver con nuestra sociedad, con el concepto de la gobernanza y sobre todo en el tema de hoy con las políticas públicas. Así es, doctor, un tema muy interesante para el día de hoy y por supuesto tenemos un invitado quien no es por primera vez, no nos acompaña por primera vez porque ya está. Hoy tenemos al doctor Urayoan Jordan Salivia. Bienvenido, doctor, a este espacio nuevamente Desde el Observatorio. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación y para las personas que no conocen quién es el doctor, les voy a leer una breve reseña. Urayoan Jordan Salivia es académico y profesor especializado en administración pública, cooperativismo y procedimiento parlamentario. Posee un doctorado en administración pública de la Universidad de Baltimore y una maestría en la misma disciplina de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente se desempeña como catedrático auxiliar en la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, donde imparte cursos en administración pública, política pública, gobernanza, evaluación de programas gubernamentales, desarrollo sostenible y perspectiva social. En el ámbito cooperativismo, Urayoan ha trabajado en temas como la resiliencia de las cooperativas y la integración del movimiento cooperativo en Puerto Rico. En su práctica como parlamentarista, colabora con múltiples organizaciones en procedimientos parlamentarios y ha publicado varios artículos educativos sobre el tema. Además, Urayoan es presidente de la Asociación de Parlamentaristas de Puerto Rico y presidente fundador de la Asociación de Administración Pública de Puerto Rico. Con esta reseña, pues nuevamente presentamos a nuestro invitado. Y para comenzar, doctor Vera, me gustaría que comenzáramos a preguntarle sobre el tema que nos compete el día de hoy a nuestro invitado. Pues mira, antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción. Primero vamos a estar hablando hoy de lo que se llama el Departamento de Eficiencia Gubernamental de los Estados Unidos, DOGE, ¿verdad? DOGE, por sus siglas en inglés. Porque el 12 de noviembre, fíjate, días después del anuncio de su reelección, el presidente Donald Trump anunció que crearía este Department of Government Efficiency, que por sus siglas DOGE, que tenía varios propósitos y no podemos estar en desacuerdo con los propósitos. Reducir la burocracia federal, eliminar las regulaciones excesivas, modernizar el uso de tecnología, recortar gastos innecesarios y reestructurar, y se habla también de eliminar agencias gubernamentales, ¿verdad? Así que ese es el planteamiento, ese es el norte de esta agencia que se crea. Es una agencia bien interesante porque se crea como un organismo temporero con una duración hasta julio del 2026. Así que, ¿verdad? Unos grandes objetivos para una agencia temporera. Y nosotros acá en el observatorio, Jennifer, la audiencia, el que nos sigue, sabe que nosotros tenemos unas propuestas interesantes. Nuestras propuestas son que las políticas públicas deben ser racionales y que las políticas públicas deben basarse en datos, deben basarse en evidencia, que deben ser participativas y que deben ser evaluadas, ¿verdad? Y determinar cursos de corrección con respecto a ellas. Así que, Urayoan, dicho eso, pues nos gustaría que nos dieras tus primeras impresiones cuando se habló de esto, ¿verdad? Y cuando ves su primera implementación, ¿qué ideas te llegan, no? Claro.
precisamente coincido con tu apreciación con respecto a, son premisas con las que todos podemos estar de acuerdo. Queremos mayor eficiencia, queremos que no haya gastos innecesarios, queremos que se tomen decisiones conscientes, etcétera, etcétera. La premisa está bien. Ahora, ¿cómo se implementa? Y sobre todo, ¿qué lo motiva? Porque aquí se ve también una alineación con una ideología Ujú. y se están tomando acciones probablemente más por ideología que con datos. Ya. Aquí yo quisiera hacer un poquito de trasfondo histórico en lo que tiene que Perfecto. ver la administración pública y el rol del gobierno. La literatura ha identificado unos debates históricos que se han dado en toda la historia de Estados Unidos y probablemente en otras sociedades, y estos son el debate entre el interés público y el interés privado. ¿Verdad? ¿Qué se define como público? ¿Qué se define como privado? ¿Dónde está la línea que divide una y el otro? Esa línea no siempre ha sido clara, esa línea se ha movido según la situación, en los contextos, las emergencias, etcétera. Otro de estos debates ha sido la concentración de riqueza y poder. Va. Dicho en otras palabras, rico versus pobre. Y eso también ha sido un debate constante en la administración pública, lo que es el tamaño y costo del gobierno, qué tan grande debe ser el gobierno, cuánto nos cuesta, ¿verdad? Y obviamente relacionado a eso sus funciones, etcétera. Y asimismo, eh, otra serie de debates que inciden en lo que han sido algunas de estas políticas, que son la población dominante mayoritaria versus los marginados y cuál se da esa relación. Eh, También vemos, cuando analizamos la historia, una ironía en el comportamiento de la población con respecto al gobierno. Generalmente, y a partir de unas críticas que se le han hecho al gobierno, eh, justas o no justas, pero se rechaza la intervención del gobierno, se le ve de forma negativa, pero en emergencias se reclama su acción inmediata y se cuestiona si no lo hace. ¿Ve? Eh, por esta misma línea, pues quiero llegar entonces a por qué el gobierno federal se ha expandido en esta historia y ha llegado a ocupar los espacios que actualmente ocupa. En gran medida, esta intervención del gobierno federal ha sido ante los excesos del sector privado. El sector privado eh, no ha logrado una autorregulación necesaria y se ha llegado a unos excesos. Históricamente, pues tenemos ejemplos de, por ejemplo, el fuego que se da en la fábrica de ropa Triangle en Nueva York en 1911, donde los dueños de la fábrica, ante las prácticas del momento y desconfianza, cierran la fábrica para que nadie se pueda robar cosas o llevar o salir, etcétera. Y cuando surge un fuego, estos empleados, los cuales se encontraban en su mayoría mujeres, jóvenes, mueren, ¿verdad? Asfixiados y mueren quemados. Eventos como este son los que impulsan debates que luego traen legislación y regulaciones como horas máximas de trabajo, salario mínimo, sobreempleo de menores, medidas de seguridad, etcétera. Asimismo, pues hay toda una serie de otros eventos, la Gran Depresión, por ejemplo, una falla del mercado, de la actividad económica, que el gobierno federal decide actuar, tomar un rol activo en eh, moviendo la economía. Eh, Así que, nuevamente, ¿verdad? Hay muchísimos ejemplos en los que pudiéramos entrar, pero esta intervención de gobierno que se ha dado en muchas instancias sobre esos excesos
son los que han llevado al rol, al espacio que ocupan hoy. Cuando se traen muchas de estas medidas, ahora lo que se está haciendo es retrayendo el, el espacio ocupado por el gobierno federal. Las consecuencias no necesariamente negativas, pero la historia no va a favor de que eso vaya a, a permitir una autorregulación adecuada. ¿Sí? Sí, ahí cierro quizás ese preámbulo de la parte histórica. Sí, y excelente. Fíjate, yo creo que desde la disciplina que tú y yo enseñamos, administración pública, pues desde sus orígenes se da esa visión, ¿verdad? A veces los estudiantes, uno de los primeros teóricos que se discute en la administración pública norteamericana, hay que puntualizar eso, es el expresidente Woodrow Wilson, que se tiene, ¿verdad?, como uno de los fundadores de la disciplina de la administración pública en los Estados Unidos. Y Wilson, ¿verdad?, en aquel ensayo que se llama La ciencia de la administración, que algunos dicen que es el ensayo que funda la disciplina de la administración pública en los Estados Unidos, usa una frase interesante que dice que el gobierno, ¿verdad?, debe ser conducido como se conducen las empresas gubernamentales. La traducción del inglés es in a business-like manner. Así que, de nuevo, y eso fue en los 1800, ¿verdad? Finales de los 1800. Ya hay esa mirada a lo empresarial como aquello que funciona y el gobierno como aquella área problemática, ¿verdad? Lo cual, ¿verdad?, crea unas patologías y crea unos problemas de implementación, ¿verdad? Porque yo he dicho varias veces en este programa y lo digo mucho en clase, Ura Joan, uso una frase del politólogo norteamericano Wallace Sayre, que decía que la administración pública y la de empresas son semejantes en todos aquellos aspectos que no son fundamentales. Así que el que usted sea un buen empresario, un exitoso empresario, en lo privado, no necesariamente lo hace un gurú de la administración pública y de la gestión gubernamental. Y ahí si quieres, pues entonces empezamos a hablar un poco, bueno, y traemos varios temas, pero uno de ellos es la estructura que se crea, ¿verdad? De cómo operaría este departamento de, de eficiencia gubernamental. Mira, dice que primero que la agencia va a ser dirigida por una persona, por un director, ¿verdad? Por un director, un administrador del Dodge Service. Esa persona no se ha nombrado todavía. Esa persona no se ha nombrado todavía. Y tengo a Elon Musk y a Vivek Ramaswamy como, como te digo, Musk como Senior Advisor to the President respecto a Dodge. Pero son personas que por otro lado se les ha investido con muchos poderes gubernamentales, ¿verdad? Hemos tenido los jóvenes que trabajan en esa agencia, muchos de ellos recomendados por Elon Musk, usando el poder de subpoena, el poder de solicitar, el poder de investigación de las agencias para pedir datos y para pedir documentos, ¿verdad? Entonces uso esa figura de Musk, ¿verdad? La introduzco como parte de esta idea de que el sector privado lo hace mejor, ¿verdad? Esta filosofía que bien planteaba de que el sector privado lo hace mejor. Y entonces también la agencia tiene una administradora interina que hasta donde sabemos es Amy Gleason. También se espera que cada agencia cree unos llamados Dodge Teams de 4 personas que se seleccionarán entre la agencia y el departamento. Tiene que tener un líder, tiene que tener un ingeniero, tiene que tener un especialista en recursos humanos y tiene que tener un abogado. Así que básicamente esa es la estructura, ¿verdad? Oye, son órdenes ejecutivas, no son estas leyes orgánicas amplias que te dicen cómo todo va a funcionar, ¿verdad? Así que estamos hablando de 2 a 4 documentos bien cortos, ¿no? Bien cortos. Yo tengo una orden ejecutiva de enero 20 del 25
Y tengo otra orden ejecutiva de febrero 26 del 2025 como aquellas directrices, vamos, que se van a tener con respecto a la agencia. ¿Algún comentario, Jennifer u Orayoan? Ujú. Sí, claro. Mira, yo diría, esta premisa, la que señala de que el sector privado lo hace mejor, eh, es una premisa con la que crecemos y vemos esto constantemente en el discurso. Es un discurso que se ha utilizado, se resalta que a partir de los gobiernos de Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Es verdad, Inglaterra, esa no me acordaba, es verdad, sí. pues se enfatiza, el argumento es que el gobierno es el problema, se acusa al gobierno, el gobierno se convierte en el malo de la película. Bueno, ese discurso lo hemos escuchado antes y lo hemos visto en plataformas políticas en Puerto Rico, Claro. Y se maneja a nivel mundial, es decir, Claro. cuando Vicente Fox es elegido presidente de México, proveniente de una empresa privada, se esperaba esa visión de, bueno, pues si viene de empresa privada, va a saber cómo manejar el gobierno. Y se confrontó con muchos problemas que, ¿verdad? Obviamente no evidenciaron que venir de empresa privada hacía que pudieras manejar el gobierno. Claro. Y aquí es precisamente entender que el gobierno tiene una función distinta, el gobierno tiene unos fines distintos a la empresa privada. El propósito ¿verdad? La administración pública del gobierno es buscar el bien común, ¿da? Mientras que una empresa privada, su propósito es buscar un fin económico, un fin legítimo al fin, pero si el gobierno se dejara llevar solo por esos criterios, no atendería las necesidades sociales que se van apareciendo. Y es un problema que tienen muchos líderes cuando visualizan el gobierno como eh, que se debe manejar como empresa privada y de la ciudadanía cuando le requiere el gobierno que también se comporte como empresa privada. Miremos el ejemplo, por ejemplo, la pandemia. Durante la pandemia quedó evidenciado que el sector privado de la salud no estaba capacitado, no tenía los suficientes recursos para atender lo que estaba sucediendo. Ejemplo se vio en los espacios, las camas para emergencias estaban limitados porque con la programación de un negocio, tú tienes un número de camas que en tiempo razonable van a estar ocupadas, tal como si fuera un hotel. Claro. Tú tienes el número de habitaciones que va a ser ocupada. Tú no construyes un hotel con el doble de habitaciones que va a ser ocupada porque vas a perder dinero. Interesante. Ese análisis costo-eficiencia se hace, se realiza y cuando se confronta con la pandemia, no es suficiente. Entonces tienes acciones de gobierno urgentes para atender eso. Todo eso llevó a muchos académicos a decir, oye, el gobierno no puede tener manos afuera totalmente en unos asuntos como son la salud, como probablemente sea la educación, la seguridad, etcétera. Que es lo que muchas de estas medidas que está tomando la administración Trump pretende y sugiere y en algunos a pasos agigantados. Entonces, entender esa diferencia de los fines entre gobierno y empresa privada, pues es importante para poder comprender qué acciones se toma el gobierno, cómo debe tomarlas, a su vez entender que la estructura del gobierno es diferente. Mientras una empresa privada tiene una jerarquía clara, tiene un único jefe que puede dar las direcciones en muchas instancias, en el gobierno es un diseño de división de poderes, no para hacerlo eficiente en su origen, es para evitar la tiranía, evitar el exceso de poder. Así que la administración pública se enfrenta con esa limitación de diseño en su origen que no tiene la empresa privada. Claro, sí, sí. Volvemos al planteamiento de Wallace Sayre, ¿verdad? Hay unos principios filosóficos
de hacia dónde va orientado, ¿verdad? El gobierno versus hacia dónde va orientado la empresa privada. Ciertamente el derroche de fondos públicos pues no es simpático para ninguno. O sea, yo creo que hay que hacer que la eficiencia debe ser uno de los valores de la administración pública. Lo que no puede ser es el valor cardinal, ¿verdad? El valor principal de la administración pública. Ese debe ser, o esos deben ser la democracia, el bien común y esos grandes valores que nos unen como sociedad. Y me está bien interesante el ejemplo que trae, ¿verdad? Yo me acuerdo en aquel tiempo, en la pandemia, donde decía, oye, queda un solo ventilador en la zona sur. Y entonces, si llega esa persona, ¿qué va a pasar con el próximo que llegue? Las salas de cuidado intensivo están abarrotadas de personas. Y entonces si hacen falta salas de cuidado intensivo, y bien lo trae, ¿verdad? Yo creo que poco se ha hecho también desde aquel momento, fíjate, de cómo vamos a enfrentar como pueblo o como país, o cómo va a enfrentar los Estados Unidos, en el ejemplo que damos, otra situación grave como esa, ¿verdad? Que no sea. Y la pregunta que debemos hacernos, y con esto dejo a Jennifer, es en qué situación va a dejar estas reformas gubernamentales pueden dejarnos con respecto a otra situación de emergencia como la que has planteado. Bueno, para responder esa pregunta, vamos a dar una pausa para darnos un tiempo y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta Desde el Observatorio. Hoy estamos dialogando sobre el Departamento de Eficiencia Gubernamental y para eso tenemos el invitado, el doctor Urayoan Jordan Salivia. Doctor Vera, ¿le gustaría hacer alguna introducción, contestar alguna pregunta para nuestro invitado en este segundo segmento? Sí, fíjate, recapitulando, ¿verdad? El tema de los grandes objetivos y lo importante que son los objetivos que plantea esta ley, ¿verdad? Orden ejecutiva sobre la eficiencia gubernamental y el departamento que se crea, se han comenzado una serie de acciones que tienen que ver primero con una serie de cartas que recibieron los oficiales y empleados federales donde tenían que justificar sus trabajos. Y si no justificaban sus trabajos dentro de un tiempo límite que se les daba, pues se iba a entender que las personas prescindían de sus empleos. Ha habido también despidos de muchos empleados públicos. Se han eliminado algunas agencias o programas en el corto periodo de tiempo que hemos pasado. Y eso ha creado pues desasosiego, vamos a decir, en muchos empleados y funcionarios públicos. Así que, Urayoan, me gustaría que comentaras eso y elaboremos un poco sobre ese punto. Claro, esta línea de acción no es precisamente nueva. Anteriormente teníamos ya como ya dijimos, una preferencia, poníamos a la empresa privada en un pedestal y queremos imitar la empresa privada. Ha habido una serie de presiones históricas a que el gobierno se comporte más como empresa privada. Uno de estos fue en los años 90 bajo la administración Clinton, lo que se conoció como el Reinventing Government, reinventando el gobierno, el cual planteaba la necesidad sobre todo de medir. La intención era medir las cosas porque lo que se medía se hacía, era la premisa. Ahora, esta iniciativa reconocía que el gobierno es diferente en sus fines y propósitos, lo que hablábamos anteriormente. Sí planteaba que se implementaran medidas que se utilizaban en negocios, le daba énfasis a la eficiencia, y de igual manera estaba alineada con premisas de la administración pública, como por ejemplo reconocer que no hay
una sola manera de hacer las cosas, Claro. no hay una única receta, lo que funciona en un lugar no funciona en otro, los contextos, la idiosincrasia son aspectos a considerar y el elemento democrático entra en juego porque es la propia sociedad o sector que pudiera decidir cómo atender ese problema, qué solución proponer. Lo que Fíjate, sucede si me permite, fíjate, a mí me parece que el aspecto de la búsqueda de eficiencia sigue estando allí. Me acuerdo las publicaciones que surgían en aquel momento de sobre todo Al Gore, el vicepresidente Al Gore, y estaba el elemento de hacer un gobierno empresarial. Se usaba ese vocablo, ¿verdad? Vamos a hacer un gobierno empresarial. Así que aquel planteamiento de Woodrow Wilson de vamos a hacer el gobierno, ¿verdad?, que funcione como la empresa privada, pues todavía estaba. Lo que pasa es que, como bien traes, me parecía un proceso más ponderado, ¿verdad? Donde, por ejemplo, le decían a las agencias, vamos a comenzar con un autoexamen. Y las agencias tenían que hacer su propio review. Y se le daba 6 meses para que las agencias díganos cómo ustedes pueden mejorar sus operaciones y pueden entrar dentro de este marco regulatorio nuevo, ¿verdad? De que el gobierno tiene que ser más empresarial. Se crean unos laboratorios de reinvención, que son como 100 proyectos modelos, que a mí me parece que es algo interesante. Tristemente, pues tiene también un elemento, ¿verdad?, de reducción de personal. Se proponía, y ahí hay bastantes similitudes, eliminar hasta 250,000 de empleados públicos federales, cerca de un 12% de la fuerza laboral. En términos de lo que se buscaba ahorrar, era más modesto, era ahorrar 108 mil millones, es decir, 108 billones en 6 años y otra serie de cosas. Me parece, de nuevo, que tiene unos fines muy parecidos, pero tiene un proceso más científico, tenía un proceso más ponderado con respecto a esto. Disculpa haya, como te digo, cortado tu línea de argumentación, si la puedes recuperar. No, complementa muy bien porque de hecho esto viene también apoyado por unos académicos que iban detrás de Es verdad, de es este verdad. desarrollo. Así que por eso también esa consideración a cómo se va a implementar. Tú veías sin pasar juicio Claro. de lo bueno o malo que pudiera ser, había un ejercicio de transformación pensado, ¿verdad? Ahora estas órdenes ejecutivas se sienten un poco forzadas, se sienten un poco a la carrera y de hecho traen unos cuestionamientos también en la disciplina porque sabemos que el poder ejecutivo ha ido ganando predominancia históricamente, con el tiempo se ha abrogado de poderes que no se los han retado y por lo tanto los ha mantenido. Y el poder de la presidencia ha ido creciendo. En este caso nos enfrentamos a lo que pudiera ser otro salto en ese crecimiento de poder, dado a que las órdenes ejecutivas, algunas han entrado incluso a derechos constitucionales que en principio muchas de estas órdenes han sido detenidas o pausadas por tribunales de primera instancia. Claro. Pero la comunidad legal está observando, viendo, oye, ¿y qué sucede aquí luego? Cuando esto llegue al Tribunal Supremo, es donde veremos si hay un alto definitivo a querer adentrarse a esa capacidad y a ese poder, o si se le permite, entonces se vuelve a dibujar una línea de división entre los poderes. Eso pues todavía está ahí pendiente, pero sí se siente un poco forzado, un poco a la carrera las intenciones de estas órdenes y nuevamente las consecuencias pues solo podemos especular en algunos casos, pero sí tenemos ejemplos de cómo han sido estos cambios en muchas instancias. Cuando analizamos incluso el Reinventing Government o esta nueva gerencia pública, es que se conoció, ¿verdad? Esta fue una ola de cambio en la administración pública que se conoce con diferentes nombres en diferentes países. Y hay casos
donde estas privatizaciones, estas subcontrataciones, todo lo que trae esta línea de pensamiento, llevó a casos de fraude gravísimos. Por dar un ejemplo, en Chile se llegó a privatizar el servicio de correos. El pago, debido a esta idea de medir los resultados, se da en base a carta entregada, carta pagada, ¿verdad? Entonces tú cobrabas según las cartas que se iban entregando, y llevó a unos casos donde se llegaron a quemar incluso unas cartas para que ya las declararas entregadas y poder cobrar sobre ellas. Ahí tienes un ejemplo de cómo estos cambios a la carrera sin la supervisión adecuada puede llevar a un problema de fraude, puede llevar a un gasto incluso mayor, puede llevar a otras consecuencias donde el remedio sea peor que la alegada enfermedad. Sí, fíjate, ha habido unos casos, bueno, trae 2 puntos. Uno de ellos es el de los derechos civiles, el de los derechos constitucionales. Aquí hay empleados que han sido despedidos y que han sido empleados de carrera o empleados del Senior Executive Service algunos, que hay como muchos cañones enfilados hacia el Senior Executive Service, porque para este grupo son como estas primadonas que dirigen el gobierno y que son el gobierno permanente de los Estados Unidos. Así que hay mucho encono, a mí me parece, con respecto a eso. Ha habido casos paradigmáticos como en el Departamento de Agricultura, que hubo una serie de despidos, y después cuando se examinan, muchas de estas personas tenían unos roles clave en, vamos a decir, en la determinación de qué es seguro y qué es adecuado para que llegue a la mesa o a los estantes de nuestros supermercados y de nuestras mesas. Así que en todos estos procesos de masificación de despidos o de despidos masificados, debe hacerse con gran cuidado, porque hay empleados que son empleados claves, hay saberes que se vienen acumulando por décadas y que si se pierde el empleado, la curva de aprendizaje no es de 2 días, no es de 2 meses, a veces no es de 2 años. Así que aquí hubo casos si te acuerdas, con el tema de la Ley 7, donde hubo grandes despidos masivos y después entonces, por ahorrarme un salario gubernamental modesto, teníamos que contratar a un especialista, a un consultor privado que cobraba 3 veces lo que cobraba el empleado que dejamos ir, ¿verdad? Así que esto, yo he dicho en varias ocasiones que en mis estudios doctorales estaba muy de moda, dicho sea de paso, esto de la reinvención del gobierno y todo esto del reengineering de corporation. Y había un profesor que tocaba este tema del reengineering y decía, mira, esto es como la neurocirugía. Hay que cortar, pero ¿qué vas a cortar? ¿Qué es tejido sano? ¿Qué es tejido que es de verdad necesario para regular funciones? Versus otro tejido, ¿verdad? Que es tejido dañado, que es tejido que está de más, que puedes cortar. Así que, ¿verdad? Entonces ahí es que entra en cuestionamiento la figura de Elon Musk, la figura del equipo de trabajo de Musk, que son personas que no tienen un día de preparación en administración pública, no tienen un día de preparación ni siquiera en gerencia, muchos de ellos, y que son programadores y que son, ¿verdad?, ingenieros, y tienen otro tipo de preparación, donde quizás no estén capacitados para describir lo que son estructuras vitales y lo que son estructuras dañadas. Sí, precisamente, si no se piensa bien y no se planifica bien estas acciones con esa intención de eficiencia, etcétera, vas a enfrentar escenarios similares a los que describiste que vivió Puerto Rico, donde empezabas solo cortar por cortar o ahorrar por ahorrar, terminas reduciendo a lo mejor servicios a la ciudadanía porque ya no tienes el personal adecuado y necesario, eliminas memorias históricas, claro, que muchas veces son las que logran mantener una cohesión
en la organización y seguimiento. Eventualmente, si descubres que el servicio era necesario y cometiste un error, terminas subcontratándolo. Al final puedes hasta gastar más. Bueno, mira las proporciones de empleado versus contratación. Ahora los gobiernos están reportando unos altos números de servicios subcontratados. Entonces, ¿dónde está realmente el ahorro? Lo que hemos hecho es transferir ese gasto para realizarlo de otra manera, lo que a su vez trae otro planteamiento. Lo trae la economista Mariana Mazzucato sobre el exceso de privatizaciones en el gobierno, donde dice el gobierno ya ha perdido incluso la pericia, el expertise, para innovar, para hacer, para fiscalizar, para regular. Así que el gobierno mantiene manos afuera, pierde esa pericia, ya no lo podemos hacer, ya dependemos de entes privados en muchas instancias que su filosofía, su propósito, sus fines, nuevamente son diferentes al gobierno, y el gobierno empieza a perder incluso la capacidad de regular cuando sea necesario. Sí, mira, esto que traes, ¿verdad? Por ejemplo, en Puerto Rico, grandes figuras de la economía estudian fuera de Puerto Rico, muchos de ellos becados por Fomento. Así que muchos de los economistas senior que hoy tienes en el sector privado en Puerto Rico son personas que en algún momento estudiaron fuera de Puerto Rico y su primer trabajo fue en Fomento o su primer trabajo fue en la Junta de Planificación y tenías un brain trust en estas agencias, personas que te manejaban al milímetro la economía del país. Hoy día, pues, ha habido un drenaje, ¿verdad? Estos economistas, pues, cumplen sus contratos con el gobierno, se mudan al sector privado y no ha habido una sustitución de ese conocimiento en la agencia. Así que muchas veces habrá que contratar a estas mismas personas cuando el plan era bien bonito, era desde quizás allí la Universidad de Puerto Rico o desde las universidades del país, identificar a estos jóvenes con potencial, mandarlos a estudiar un doctorado con esa posibilidad de que vinieran a servirnos en un contrato de 4 o 5 años, que serían bien servidos. Y cuántas veces, ¿verdad?, ese modelo pudiera ser utilizado para hacer un gobierno poderoso en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Fíjate lo que hablabas de la memoria institucional, haciendo un análisis del seguro social. Elon Musk sale a la luz pública y dice que hay fraude con el seguro social porque en Estados Unidos hay muchas personas que tienen más de 50. Imagínate que el fraude viene porque quien vive 150 años y que sus muchachos encontraron que en el censo, en el roster de participantes del Seguro Social había personas que tenían 150 años o más. ¿Qué es lo que pasaba? Que estaban usando como base el año 1875 como la fecha de nacimiento de esa persona. ¿Qué no sabían? Que para los codificadores del censo, un missing value, cuando tú no podías identificar cuál era la fecha de nacimiento de este adulto mayor, pues porque antes los récords no eran buenos, o porque la persona se mudó, o porque era adoptado, o porque sufrió algún desastre natural su casa y se perdieron los documentos. En el censo ponían por default 1875 como la fecha de nacimiento de esa persona, para no poner un 0, porque si pones un 0 es que esa persona no ha nacido y no le puedes pagar beneficio. Pero no es que la persona tenga 150 años. Así que conocimiento como ese, cuando se dan estos despidos en masa sin un estudio previo, como vimos en el National Performance Review, pues ocurren estos problemas, ¿verdad? Volvemos a mi analogía de la cirugía, de la neurocirugía sobre este particular. Claro, sí, hay que entender y estudiar ese hallazgo que hacen de esa persona que recibe 150 años, pues tomar una decisión inmediatamente ya asumiendo que hay un fraude,
carece del análisis necesario precisamente para darse cuenta de que era un tecnicismo para poder ejecutar una operación. Que el tecnicismo pueda cambiarse, alterarse para que no lleve a esa conclusión rápida, pues pudiera ser una enmienda. Pero adelantarse ya a esa conclusión y tomar una acción es lo que entonces puede llevar a errores serios, a errores graves. Y bueno, incluso sin ser errores o querer categorizarlos como errores, va a haber, si se cumplen muchos de estos propósitos, de estas promesas de cambio y reestructuración, vamos a empezar a ver acciones poco uniformes. Voy a un ejemplo. Si se llega a eliminar el Departamento de Educación, ojo, no, que esta discusión la he tenido con los estudiantes y a veces se entiende que se va a eliminar la educación pública. Ya. No, la educación pública no se está eliminando, lo que se está eliminando es el organismo central a nivel federal de ese manejo. Sería entonces ya delegado o acción de los estados lo que decidan hacer a partir de acá. Y entonces te vas a enfrentarte con acciones muy distintas de las que pueda tomar, por ejemplo, un estado demócrata y con políticas sociales que tienden a ser de avanzadas como Minnesota versus un estado republicano como Texas, donde la tendencia a la privatización es mucho mayor y las limitaciones a grupos como sindicatos, etcétera, ¿verdad? Está más restringido. Entonces, ¿qué va a surgir de cada estado? Las diferencias entre estados pudieran acentuarse. Claro. Esas diferencias que en su origen estaban en Estados Unidos, dividieron a un país llevándolos a una guerra civil. Cuando se acentúen estas prácticas pudiera llevar a otra serie de problemas en la época moderna. Sí, fíjate, y que se tocan dos fuerzas igualadoras para mí. Para mí, una de las grandes fuerzas igualadoras en términos económicos y sociales es la educación pública. Porque tú puedes ver, el hijo del pobre y el hijo del rico, de alguna manera obtienen una educación similar. Otra fuerza igualadora, pues, es la administración pública, porque estas personas, ¿verdad? Todos tenemos acceso a través del sistema de mérito a entrar a algún puesto del gobierno y de allí, pues, hacer carrera. Entonces están trastocándose esas dos fuerzas igualadoras sobre este particular. Para finalizar el tema, disculpen la interrupción porque aquí el tiempo pasa volando. Me gustaría que el doctor Urayoan nos dé una conclusión, algo de cierre para nuestra audiencia. Ok. Bueno, sobre este tema, para cerrar, yo diría que hay que alertar y requerir que las reestructuraciones, los cambios vengan acompañados de un análisis más profundo, que no se haga por elementos ideológicos. Tenemos muchísimos estudios, tenemos muchísimas teorías, tenemos muchísimos ejemplos de práctica para mejorar donde entendamos que hay que mejorar y que pueden ilustrar posibles caminos a seguir. Hay ejercicios de programas piloto en diversas áreas que han dado resultados y luego entonces eso se va implementando a nivel más general, pues pudiera ser un ejercicio a seguir, pero forzarlo solo porque mi ideología económica o política dice que esto es lo mejor porque sí, nos va a llevar a errores que ya hemos cometido anteriormente. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Vera, ¿algún último comentario? Nada, simplemente agradecerle al doctor el trato de este tema y el que haya aceptado nuestra invitación, y a la audiencia por estar con nosotros en otro episodio de este programa. Magnífico, pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa desde el observatorio. Agradecemos al doctor Urayoan Jordan Salivia por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre. Gracias. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y de todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchas gracias.
Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.